Efesios capítulo 5, versos del 1 al 7. Amén. Le pido por favor que se ponga de pie a leer la escritura. Al cabo van a tener una hora para estar a gusto sentados. Amén. Paz de Cristo, hermanos. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ánimo, iglesia. Amén. Efesios capítulo 5, comenzamos en el verso 1. Por favor, no se me distraigan. Amén. Amén. Por favor. A veces parece que yo soy un poco así como, digamos, dominante, pero no es así. Regañón. O regañón. No lo tomen como regaño. Amén. Yo no vengo a regañar a nadie. Pero debemos estar bien dispuestos para escuchar la palabra de Dios. Amén, amén. Amén, hermanos. Amén. Efesios 5:1 dice así en el nombre poderoso de Jesucristo, la escritura. Dice, sed pues, digan todos, imitadores de Dios. Imitadores de Dios. ¿Cómo qué? Como hijos amados. A ver, vamos a leer el verso una vez más porque de allí sale toda la enseñanza de esta tarde, de esta noche. Una vez más, en el nombre de Jesús. Sed. A ver, léanlo ustedes, hermanos. Sed pues imitadores de Dios. De Dios como hijos amados. Imitadores de Dios. No del hermano, no. Imitadores de Dios, dice aquí la escritura, ¿cierto? Amén. Pero yo le digo que sí hay hermanos que son dignos de imitar. Así que no se niegue a eso. Y lo vamos a ver a través del estudio. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Cómo qué? Hijos Fíjense qué importante está esto. Amén. Como hijos amados. Y andad en amor, como también Cristo nos amó. Y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Verso 3. Pero, fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros, Así es, amén. como conviene a qué? A santos. Amén. Ni palabras deshonestas. ¿Oyó eso? Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene ¿qué? La ira de Dios. La ira de Dios. Porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Verso 7. No seáis pues partícipes con ellos. Amén. Siéntense, mis amados hermanos, y denle gloria a Dios. Amén. Amén. Aleluya. Paz de Cristo una vez más. Amén, amén. Quiero hablarles del tema imitadores y imitables. A ver, repita. Imitadores, imitables. El tema, el título se llama Aprendiendo a ser imitadores. Aprendiendo a ser imitadores y también imitables. ¿Sí? Amén. Yo debo aprender a imitar y también debo ser imitable. O sea, otros tienen que aprender de mí. De eso se trata. Paz de Cristo. Amén. Todos conocemos historias, hermanos míos, de niños que, escuche este ejemplo, todos hemos conocido niños, o inclusive nosotros en la niñez, que queríamos ser como nuestros padres, ¿es cierto o no? O quizás las mujeres como las mamás, pero no todos. Yo por lo menos, yo no quería ser como mi papá. Paz de Cristo.
Amén. Pero la mayoría de los niños sí les gusta ser o quieren ser como sus papás, tienen esa tendencia, ¿no? Porque, ¿sabe por qué? Porque los niños, todos los niños son imitadores por naturaleza. ¿Verdad que sí? Hasta los animalitos, fíjese. Hay animalitos que imitan al hombre, imitan sus palabras, como los loros, ¿no? Es que repiten lo que, ¿verdad? Lo que los dueños de los animales les enseñan, fíjese. Y a veces los imitan también, ¿verdad? Que le causa a uno un poco de gracia, ¿no? De risa ver la manera en que aprenden, ¿no? Los animalitos. Son inteligentes los animales, hermanos. Paz de Cristo. Amén. Los niños que les gusta imitar a sus padres o algún hermano o a algún pariente, algún amigo, inclusive, hermanos, hacen exactamente lo que ven en ellos. O sea, les copian, ¿verdad? Porque imitar significa seguir el ejemplo. ¿Qué significa imitar? Seguir el ejemplo de alguien, sea bueno o sea malo, pero van a imitarlo. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí me doy a entender, hermanos? Sí. Amén. Entonces, los adultos tienen que ver con lo que aprenden los niños. Bendito el Señor. Amén. Ahora, la palabra de Dios dice aquí lo que les dijo el apóstol Pablo a los Efesios. Les dijo: sean imitadores de Dios como hijos amados. O sea, ustedes ya aprendieron a imitar a muchas personas que en la naturaleza vieja que tenían, pues lo hicieron de muchas maneras. Aprendieron a imitar, por ejemplo, la mujer a su mamá a cocinar, a echarle los mismos ingredientes a ciertas comidas, a hacer las tortillas como lo hacía la mamá. Paz de Cristo, hermanas. Amén. ¿Verdad? Aunque no todas, porque hay muchas hermanas que no aprendieron a hacer tortillas. Ay, ay, ay. No son aquí. Aleluya. Amén. Pero yo creo que las que están aquí sí saben. Amén, que sí. Amén. Bendito el Señor. ¿Saben una cosa, hermanos? Nosotros en nuestro diario vivir podemos ver buenos ejemplos en muchas personas, ¿sí o no? ¿Están aquí, hermanos? Amén. Pero también vemos malos ejemplos. Todos los días miramos eso. Yo estoy seguro que nuestro hermano Juan, allá donde trabaja él, ve algunas cosas positivas, buenas, y pues hace como yo, ¿no? O sea, yo veo algo bueno y le pongo ojo, pero también veo muchas cosas malas y digo, no, esto no. Amén. Entonces uno debe discernir. Diga la palabra discernir. Discernir. Debo aprender a discernir. A ver, levántenos y diga, debo aprender a discernir. Debo aprender a discernir. Porque esto es precisamente una de las cosas que enseña la Escritura que el apóstol le dio a los Efesios. Recuerde que el apóstol Pablo fue uno de los mejores imitadores de Cristo Jesús. Sí. Incluso dentro de las cartas, el apóstol Pablo es casi el que más habla de imitar a Dios o a Jesucristo. Amén. Sí. De ahí le sigue el apóstol Pedro, porque él no dijo que imitaran, sino que siguieran el ejemplo de Jesucristo. Amén. Amén. Entonces nosotros tenemos la capacidad de elegir. Dios nos dio la capacidad de elegir, amén, lo que queremos imitar, lo que queremos hacer. Amén. Sea bueno o sea malo. Amén. O sea, el ejemplo que alguien nos dé, nosotros tenemos la capacidad de elegir si lo hacemos o no lo hacemos. ¿Sí o no? Sí, amén. Pero hay algo que yo les quiero decir que estaba leyendo yo. El máximo ejemplo a quien debemos imitar, pues naturalmente que es Jesucristo, ¿no? Amén. O sea, sin discusión alguna, nuestro mejor ejemplo, ¿quién es? Cristo Jesús. Cristo Jesús, el Señor nuestro. Amén. ¿Verdad? Nuestro gran Dios y Salvador Amén, Jesucristo es el máximo ejemplo de lo que es, ¿verdad? El modelo a seguir o el ejemplo a seguir de parte
¿de quién? De los hijos de Dios. Amén. 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 Eso es muy importante, hermanos. Dice la palabra de Dios que cuando Jesucristo anduvo en la tierra como persona, como el Hijo de Dios, como dice la Biblia, o sea, como una persona como usted y como yo, Visible. ¿sí? Amén. Él comía, él dormía, él bebía agua también. Él lloraba. Y tomó vino, pero no del vino que los borrachos manifiestan, o las personas que no tienen discernimiento dicen que él tomaba vino también, que no es malo. No, él tomaba vino porque originalmente la palabra vino es jugo de uva, sin fermento. Amén. Había también ya fermentados, o sea, líquidos fermentados, vinos fermentados, pero él no bebía eso. Solamente jugo, el fruto de la vid, la uva. Amén. Amén, hermanos. Amén. Pero dentro de su naturaleza 100% humana, mi Señor Jesucristo, Él dejó muchos ejemplos para los que ahora somos sus hijos, los que somos hijos de Dios. Ya Él, como en su divinidad, pues Él es ¿verdad? El Todopoderoso, Aleluya. el Padre, el Creador de los cielos y de la tierra. Gloria a En Dios. su divinidad. Así es el Señor Jesucristo y nosotros somos sus hijos. Amén. Él tenía varias disciplinas, entre ellas ayunar. Ujú. Jesucristo ayunaba como persona, pero una de las cosas que él tenía, que él practicaba con frecuencia, era que la oración. Él enseñó a los discípulos a orar Amén. y a veces los regañaba. ¿Qué no pueden orar una hora conmigo? Tan siquiera. ¿Verdad? Escrito está, paz de Cristo. Amén. Amén. ¿Por qué se cansan tan rápido de orar? ¿Qué acaso no pueden aguantar una hora? Y en otra ocasión, cuando los discípulos ahí lucharon contra un endemoniado, él dijo que con ayuno y oración, ¿verdad? Ese género salía. No es que los discípulos no oraban ni ayunaban, sino que él estaba hablando de sí mismo. Él estaba hablando de que solamente los demonios se sujetan, se someten al poder de Jesucristo. Amén. Y no a los hombres. Un hombre puede orar y ayunar mucho, pero a veces no tiene el don de liberar a otros, a personas endemoniadas. No tiene ese don. Amén. Ujú. Amén. Y a veces un endemoniado no es libre nomás en una sola administración, sino que se requieren otras más, porque hay que indagar por qué razones que aquella persona, no sé el estudio, pero le digo una breve explicación, por qué razones es que aquella persona está endemoniada. ¿Qué sucedió? ¿Hizo algún pacto por allí? ¿Sus padres hicieron algún pacto por ahí y no han renunciado a ello? ¿Sus abuelos? Recordemos, hermanos, de que nuestras acciones, a ver, repita conmigo, nuestras acciones nuestras acciones van a repercutir en nuestros hijos, Ay, santo. en nuestros nietos y en nuestros bisnietos. Dice la palabra de Dios que Él visita la maldad de los, ¿verdad? De los padres, dice, en la tercera y cuarta generación. Hablando de lo malo que se practica, pues. Entonces, cuando eso sucede, un endemoniado, nosotros tenemos que, el pastor debe indagar desde dónde viene todo aquello. El pastor debe indagar qué pasó con el abuelo, con la abuela, a lo mejor ya no viven físicamente, pero algo pasó, hay que investigar, a ver qué pasó. Amén. Amén. Y entonces todo tiene un principio, una razón, ¿verdad, hermanos? Amén. Pero lo que trato de decir es de que en los ejemplos que Jesucristo dejó para nosotros como hijos amados, como su iglesia, dicho de otro modo, es que nosotros debemos aprender a orar, a orar. Hay que llegar aquí a las 6:30 a orar, mis hermanos. Paz de Cristo. Amén. Por tener un día de oración. Un día de oración. Hay algunas congregaciones que ya no quieren eso, pero esperemos que aquí sí. Amén. Amén. La otra vez les hice una invitación a una vigilia. Bueno, ustedes deciden. Amén.
Amén. Dice la Biblia entonces de que el Señor Jesucristo tenía la disciplina de orar. Y Él pedía a los discípulos que oraran. Oren y velen, decía, oren, orad y velar. Amén. ¿Verdad? Amén. Eso, o sea que Él dio muchos ejemplos, pero hay uno que a mí me llama poderosamente la atención, porque dice que cuando Juan el Bautista bautizaba en el Jordán a aquellos que venían arrepentidos al bautismo de agua, dice que de repente vio Juan el Bautista a Jesucristo, fíjese, a Jesucristo lo vio que llegó y le dijo, Juan, bautízame. ¿Cómo? ¿Jesucristo se bautizó? ¿Por qué se bautizó? ¿Acaso era un pecador Jesucristo? No, hermanos. No. ¿Para qué, hermana? Para ponernos el ejemplo. Jesucristo se bautizó para que usted y yo entiendamos la importancia Amén, del amén, bautismo, amén. porque Él mismo dio el ejemplo. Amén. Cuando el bautista le dijo, no, ¿cómo tú quieres que yo te bautice? Yo sí necesito que me bautice, le dijo. Amén. Yo sí, porque yo soy pecador. Paz de Cristo, hermanos. Amén. Le dijo él, tranquilo, Juan. Ahorita quizás se te hace extraño, se te hace admirable lo que estoy haciendo, pero es porque así conviene, porque si no después los hermanos o los demás discípulos pues van a decir, no, pues pide cosas que él no hace. Y después el Señor Jesucristo dijo, hagan todo lo que los religiosos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Amén. Los religiosos de aquel tiempo. Amén, hermanos. Amén. Los fariseos, pues. Amén. No quería decirlo, pero ya lo dije. Sí, porque hay fariseos que piden muchas cosas de la iglesia, pero ellos no hacen nada. ¿Sí me comprenden? Amén. Hay muchos de ahora en este tiempo, hermano Juan. Ay. Dios nos ayude, ¿verdad? Amén. Mateo 3:13. A ver, acompáñenme a Mateo 3:13. O usted escuche, por favor, lo Amén. que le estoy explicando. Mateo 3:13, ¿qué dice, hermana María? Hermana Mari, ¿lo era? ¿Ya lo tiene? No. Bueno, yo lo tengo ya. Dice Mateo 3:13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Esa es la palabra de Dios, el Evangelio. Dice, mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? ¿Por qué le dijo el bautista que él necesitaba ser bautizado? ¿Alguien lo sabe? Levante su mano y dígame. ¿Por qué Juan el Bautista le dijo a Jesucristo que él, el Bautista, necesitaba ser bautizado, pero no el Señor Jesús? Porque él era pecador. ¿Por qué? Era pecador. Claro, obviamente porque él sabía que era pecador, pero Jesucristo no era pecador, en él nunca se encontró un pecado, era puro y santo. Amén. Entonces yo le vuelvo a decir a ustedes hermanos, aquellos que no han sido bautizados en el nombre de Jesucristo, disculpe que sea tan insistente, pero el bautismo en el nombre de Jesucristo es sumamente importante. No tiene usted idea de la importancia del bautismo en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque si usted no se bautiza en el nombre de Jesucristo, no tiene perdón de pecados. Aunque se haya bautizado en lo que sea, o como dice Mateo 28:19, pero claramente allí no dice en Mateo 28:19 que existe un nombre allí, sino unos títulos, y no dice que es para perdón de pecados. Entonces no hay perdón de pecados. Y si el Señor Jesucristo dio el ejemplo, ¿qué debemos hacer nosotros? A ver, ¿qué debemos hacer nosotros? Imitar. Seguir su ejemplo, hermana. Perfecto. Esa es la respuesta. Amén. ¿Qué les he dicho tocante a la palabra de Dios? O sea, a la doctrina. No se trata de sentir, sino de hacer, de obedecer. Pues. Amén. De obedecer. Amén. Alguien diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces el Señor Jesucristo dio el ejemplo para que nosotros sigamos
su ejemplo o lo imitemos. ¿Dicen amén? Amén. Y luego después viene el bautismo del Espíritu Santo, o sea, el sello del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Eso lo necesitamos todos, mis hermanos. Amén. Todos. Amén. Porque una persona se puede bautizar en agua, pero si no ha recibido el Espíritu Santo, es posible, escuche esto, es posible que no entre a la salvación, porque no ha recibido el Espíritu Santo. No ha sido sellado con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en lenguas. Eso puede suceder en un servicio, eso puede suceder en su casa, eso puede suceder en un momento que usted se arrodille a orar, eso puede suceder en una situación en donde menos usted espere, allí el Espíritu Santo le va a sellar y usted de pronto va a estar allí gimiendo, va a estar llorando, de pronto va a estar allí hablando en lenguas y va a decir que ¿por qué me pasa esto? Es precisamente porque es de la promesa del Señor. Amén. Amén. Dice la promesa del Señor, recibiréis poder, dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en toda la tierra. Amén, hermanos. Amén. Fíjense qué bonito. Amén. Entonces nosotros necesitamos esas dos cosas, el bautismo en agua y el bautismo del Espíritu. Así como el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo, porque Nicodemo era un hombre que conocía la Biblia. Fíjese bien la diferencia. Conocía la Biblia de aquel tiempo, no esta, sino el Viejo Testamento, los Salmos, el Pentateuco, que es los primeros 5 libros de la Biblia, los Salmos y los profetas. Era lo que conocían en aquellos tiempos los hombres como Nicodemo, los maestros, los rabinos. Y Nicodemo era un hombre muy, muy versado, muy ilustrado en la palabra de Dios de aquel tiempo. Pero cuando conoció a Jesucristo, él fue a verlo a escondidas, ¿verdad? A escondidas, porque sabía que era el hombre de Dios. Amén. Amén. Y fue y le dijo que cómo le hacía para entrar al reino de Dios. Le dijo, Nicodemo, le dijo, nomás te voy a decir qué es lo que necesitas. Le dijo, ¿cómo tú siendo un hombre? Primero le dijo el Señor, necesitas nacer del agua y del Espíritu. El nacimiento del agua es el bautismo y del Espíritu es el sello del Espíritu Santo. ¿Sí me estoy dando a entender, hermanos? Fíjense, es importante esto en la iglesia del Señor. Esto es muy importante, por favor, considérelo y órele a Dios para que eso se dé en usted, para que esa promesa usted la reciba, pues. Dios se la va a dar. Amén. Dios mismo Amén. se la va a dar. Amén. Amén, hermanos. Amén. Entonces el Señor le dijo a Nicodemo, es necesario que nazcas del agua y del Espíritu. Y le dijo a Nicodemo, pero ¿cómo voy a volver a nacer yo? Si ya hace mucho que nací yo y pues no puedo regresar al vientre de mi madre. Y el Señor lo regañó. ¿Cómo? Le dijo, tú siendo maestro no entiendes esto. ¿Cómo? ¿Cómo tú que lees la Biblia no entiendes esto? En otras palabras, ¿cómo es posible que no comprendas esto que te estoy diciendo? Si te enseño otras cosas más profundas, ¿cómo las vas a entender entonces? No, le dijo, es necesario que te bautices y que recibas el sello del Espíritu Santo. Así nosotros, hermanos. Y yo creo que Nicodemo lo hizo. Amén. ¿Dicen amén? Amén. Entonces Nicodemo sabía que el Señor se había bautizado. Fíjese. Y dice que al momento de salir del río, de las aguas del río Jordán, el Señor dice que el Espíritu Santo como paloma descendió sobre el Señor. Amén. No dice que era una paloma, como una paloma. O sea, ¿cómo desciende una paloma? ¿Ustedes han visto cómo vuelan las palomas? Sí. ¿Cómo vuelan? Suavecito, muy tranquilas, ¿verdad? Muy bonito. Y de esa manera descendió en el Señor ahí visiblemente para ellos, para que vieran pues de que todo estaba haciendo como un dechado para la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hay otro ejemplo en Juan capítulo 13, acompáñenme rápidamente, el Evangelio de Juan capítulo 13, porque como Jesucristo es el
el mejor ejemplo a imitar. Eso es lo que estaba diciéndole en la carta a los Efesios, en la doctrina que estaba enseñando el apóstol Pablo. Les dijo: sean imitadores de Dios como hijos amados. Sigan su ejemplo, en otras palabras. ¿Me comprenden, hermanos? Amén. Juan capítulo 13. Amén. Amén. Juan capítulo 13, verso 13 al 15. Mire, le voy a pedir un favor, hermano o hermana que está aquí. Si a usted se le dificulta encontrar las escrituras, le voy a pedir por favor que cuando venga a la enseñanza tráigase un cuaderno, tráigase un lápiz, una plumita y escriba, en vez de estar busque y busque, porque por estar buscando no me oye, no se pierde y no es recomendable, ¿verdad? Amén. Amén. Pero usted puede traer un cuaderno y escribe ahí lo que digo, y si no se le pasó la cita bíblica, pregúnteme, yo le vuelvo a decir con mucho gusto. Se la vuelvo a dar. Usted levante una mano: hermano, qué fue lo que dijo? Y ya le digo yo: Juan capítulo 13, verso del 13 al 15. Amén. Amén. Así aprendemos mucho, hermanos. Amén. Por Aleluya. favor, no se sienta mal con lo que yo le digo. No es regaño, es un consejo. No se sienta mal. Miren, esto es maravilloso. Si usted aprende a hacer eso, usted va a aprender a hacer muchas disciplinas. Porque en su casa, si le interesó lo que es de Dios, lo que es la palabra de Dios, en su casa va a mirar el cuaderno y va a decir: a ver, el hermano dijo Juan 13 y aquí escribí yo. Entonces ahí en su casa, con tranquilidad, sin prisa, porque aquí hay tiempo, pues sin prisa empieza a buscar Juan 13. Ya lo encontré. Juan 13, del 13 al 15. ¿Qué dice? Dice: vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Eso fue lo que dijo el Señor Jesucristo a los discípulos, fíjense. Amén. Amén. ¿Qué les dijo? Ustedes me llaman maestro y señor, les dijo. Y les dijo: Y bien. no me anden diciendo así. No les dijo así, hermano. Les dijo: y lo soy, les dijo. Amén. Ujú. ¿Qué le parece? Amén. ¿Verdad que los alumnos muchas de las veces quieren seguir el ejemplo de sus maestros? Sí. ¿Verdad que sí? Sí. Ajá, gloria a Dios. Dijo el Señor, sigue diciendo en el verso 14: pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, porque ya les había lavado los pies a todos ellos, ¿usted se recuerda? Amén. ¿Ha oído hablar de eso? Amén. Dice: pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Amén. ¿Qué le parece? Amén. Y ahí dice en el verso 15: porque ejemplo les he dado, Amén. para que como yo los he hecho, vosotros también lo hagáis. En pocas palabras, ya les puse el ejemplo. Y si ustedes me llaman maestro y señor, hagan lo mismo. Amén. 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 Todos aquí nosotros le decimos a Jesucristo el Señor, ¿no? Amén. Amén. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer, mis hermanos? Obedecer. Seguir su ejemplo. Miren, hoy no les puedo hablar sobre esta doctrina del lavamiento de pies, pero hay iglesias apostólicas donde todavía se practica el lavamiento de pies. Ujú. Yo lo he practicado. Ujú. Y es algo extraordinario, hermano. Ujú. Extraordinario. Ujú. Como usted no tiene idea. Ujú. Que le lave los pies a usted, un hermano, por ejemplo, al varón, otro varón, y a la hermana, otra hermana. Primero una hermana le dice: yo te los lavo a ti, hermana. Y la hermana ahí, en oración, amén, permite que le laven sus pies con agua y se los seca con una toalla. Y luego que ya se los lava, pues también la hermana a su vez le dice: ahora me toca a mí, paz de Cristo. Amén. Amén. Miren hermanos, si ustedes practicaran esa experiencia, esa doctrina, le aseguro que nunca más en su vida usted volverá a hacer lo mismo. Nunca más. Así es. Nunca más en su vida usted va a volver a ser la misma persona.
¿Dicen amén? Amén. Amén. Dijo el Señor, si yo les lavé los pies siendo el Señor y el Maestro, ¿ustedes por qué no lo hacen? A ver. Y allá en Israel, hermanos, los que traían los pies así, los que se lavaban los pies, no crean que los traían como ustedes, de piecitos, porque allá era polvo nomás. Ujú. Todas las calles eran polvo. Eran sandalias, usaban. Y andaban con sandalias los hermanos y las hermanas. Amén. Así que era necesario, ¿verdad? ¿Cómo atendían a una persona cuando entraba a una casa de visita o de huésped? Llevaban los pies. El dueño de la casa le decía, pásale a tu casa. Y en cuanto entraba, le decía, siéntate y te voy a lavar los pies. Fíjense qué hermosura, hermanos. Ahora llega uno a las casas y paz de Cristo, ¿para qué decimos, verdad, hermanos? A veces ni algo le dan a uno. Ay, ay, ay. Pero no aquí, hermanos, no. Yo donde sea que he ido, gracias a Dios me han atendido excelentemente bien. Excelentemente bien. Y Dios les pague a quienes me han invitado ahí a su casa, ¿verdad? En alguna ocasión. Han sido de mucha bendición. Amén, hermanos. Amén. 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 Bueno, el propósito de esta enseñanza es que nosotros practiquemos los ejemplos del Señor Jesucristo, Amén. quien es el Dios de la vida eterna. Amén. Amén. Les voy a compartir una reflexión para entender un poquito más de lo que quiero enseñarles. Amén. ¿Me Amén. permiten? ¿Han Amén. oído hablar de la reflexión del canario? ¿Sí saben qué es un canario? Sí, pájaro. Un pájaro. ¿Qué es un canario? Un perico. ¿Usted conoce los canarios, hermano Mi pajarito. Juan? Amén. Sí. ¿Sí? Un pajarito amarillo. Sí, son como periquitos así, chiquitos así, hay de diferentes colores. Cantan muy bonito, ¿no es cierto? Muy precioso cantan los animalitos, los pajaritos. Un señor tenía un canario que lo tenía pues de mascota en su casa, y el canario emitía un canto precioso, hermosísimo, y le alegraba mucho al hombre de la casa, pues aquel canto, no aquel canario, lo quería mucho al animalito. Pero resulta que llegó la primavera y el hombre vio que el animalito pues ya había pasado el invierno y llegó la primavera, y dijo, lo voy a sacar allá al jardín para que le dé el solecito y el airecito y mire otros pajaritos y otras criaturas, y vea la naturaleza, vea las flores y todo eso, ¿no? La naturaleza de los pajaritos. Ujú. Y sí, sacó en la jaulita al canario, aquel hombre, y el canario estaba cantando ahí pues su canto, ¿no? Su canto original de él, el natural. Pero pues de repente dice que empezaron a llegar unos animalitos que se llaman gorriones. ¿Conocen los gorriones? Amén. Amén. Sí, todos los conocemos, a lo mejor no de nombre, pero los hemos mirado y oído. Ujú. Entonces los gorriones empezaron a ver aquel canario que estaba encerrado en la jaula, y empezaron a sobrevolar allí así alrededor de él, y cantaban, pero esos animalitos no cantan, avientan como chirridos, chir, chir y chir y todo eso, y el canario les puso cuidado y empezó a imitarlos, porque los canarios imitan otros cantos de otras aves, pero ese canto estaba muy feo, hermanos. Y empezó a imitar a los gorriones, aquel hermoso canario. El dueño miró por la ventana, salió corriendo, dijo, ¿qué pasó? ¿Qué no? Porque vio pues que su canario imitaba a los gorriones, y rápido lo metió a la casa. Pero ¿sabe qué pasó? Demasiado tarde. El canario nunca más volvió a cantar su hermoso canto. Ahora puros chirridos, se volvió gorrión. Fíjense, hermanos, Por verlo sacar. por haberlo sacado allá al jardín. Demasiado tarde, ¿verdad? ¿Qué significa eso? A ver, ¿qué moraleja hay en eso? Bueno, hay un dicho que dice, dime con quién andas. ¿Y qué más? Y te diré quién eres. Ajá, sí lo sabemos, ¿no? Dime con quién andas y te diré cómo o quién eres. ¿Sí o no? ¿Cuál es la moraleja? Vamos a ver ahorita. Ahora nosotros hemos visto muchos gorriones simbólicamente, ¿sí o no? Todos los días nosotros vemos muchos gorriones, o sea, personas que dan mal ejemplo, pues, personas que dan mal ejemplo.
Esos son los gorriones simbólicos que nosotros conocemos. Cuando nosotros en realidad Dios nos ha dado un canto muy hermoso. Amén. Amén. Nos ha bendecido con cantos muy preciosos para alabar y glorificar al Señor. Y a veces se nos pega más lo malo que lo bueno. Amén. Amén. Y eso lo vamos a ver en la Biblia. El apóstol Juan le dijo a un hombre llamado Demetrio, acompáñame o escriba por allí en 3 de Juan 1 y vea lo que escribió el apóstol Juan, hablando de la imitación, hablando de los imitadores. En la 3ª carta de Juan, nomás tiene un capítulo, es antes de Apocalipsis, antes de Judas. Juan le dio un consejo a un discípulo llamado Demetrio. Demetrio. Amén. Amén. Usted lee ahí con sus ojos, encontró la vista y escúcheme con atención. Le dijo Juan a Demetrio, le dijo ahí en el verso número, ¿qué le dije? 11. En el verso número 11. No. Sí, 3 de Juan 11. Oh, sí, aquí está. 3 de Juan capítulo 11. Le dijo a Demetrio, le dice, amado, ¿cómo le digo? No imites lo malo, Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. como aquel canario a los gorriones. Amado, no imitéis lo malo, sino lo bueno. ¿Qué más? El que hace lo El bueno. que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Híjole. Ay. ¿Qué pasó allí? Le dijo Juan a Demetrio, no imites lo malo, sino lo bueno. Pero fíjese por qué razón es que el apóstol Juan le dijo a Demetrio esas palabras, ese consejo. Porque había allí en esa iglesia había un hombre llamado Diótrefes. Un hombre llamado Diótrefes que decía que era cristiano, era un líder en la iglesia. En el tiempo de Juan y de Pablo, Juan fue el último de los apóstoles que murió, que mataron pues. Pero Juan tenía un discípulo que se llamaba Demetrio y otros más en la iglesia. Le dijo, no imites lo malo, sino lo bueno, le dijo el apóstol Juan a Demetrio. Amén. Amén. ¿Me doy a entender? Sí, amén. ¿Por qué le dijo esas palabras? ¿Por qué le dijo ese consejo? Bueno, precisamente porque Diótrefes era un líder en aquella congregación, en aquella iglesia, que hacía muchas cosas malas, que hablaba muchas cosas malas también, y tenía en pocas palabras un mal testimonio. Como en muchas iglesias hay personas así. Es la verdad. Hay personas adentro de las iglesias que tienen muy mal testimonio, hermanos. ¿Verdad? Pero gracias a Dios que aquí no, ¿verdad? Amén. Bueno. Amén, amén. La razón está ahí en los versos que están antes del 11, que son el 9 desde el verso 9 y el 10 dice, yo he escrito a la iglesia. Fíjense lo que dijo Juan. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe, dice. O sea, queremos ir a la iglesia y no vengan acá. Santo Dios. Que el apóstol Juan va a venir a la iglesia, Diótrefes, no, yo no quiero que venga. No quiero ni verlo. El hermano Jorge Loera quiere visitar la iglesia acá a Ridley. No. No, que no venga porque habla muy duro y regaña mucho y exige cosas. No, hermanos. Diótrefes era una persona de muy mal testimonio y no solamente no quería recibir a los apóstoles, no quería recibir a los demás hermanos que querían visitar aquella iglesia. Entonces, cuando Juan le dice a Demetrio que no imite lo malo, se refería a esa persona, se refería a ese mentado Diótrefes. Queridos hermanos, ¿están aquí? Amén. Amén. Entonces, Diótrefes era una persona que decía que era cristiano. Amén. Pero yo lo dudo que haya sido cristiano. Yo dudo eso. Porque hablaba mal del pastor, hablaba mal de los apóstoles.
hablaba más de la iglesia también. Siempre quería que a él lo trajeran como si fuera Dios, como si fuera Jesucristo, fíjese. Así hay muchas personas. Así hay líderes también que les gusta que los traigan así, mire, así, arriba. No. Al que hay que tener siempre, al que hay que exaltar siempre se llama Jesucristo, Amén. mis hermanos. Amén. Los demás somos siervos nomás. Amén. Los demás somos servidores nomás. Amén. 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 Obviamente, ¿no? Con una distinción, con un liderazgo, con una, ¿verdad? Con una responsabilidad, pero, o sea, sí se deben honrar los líderes, pero los líderes de buen testimonio. Sí, amén. Amén. ¿Sí me doy a entender? Amén. Diótrefes no tenía nada de testimonio. Aquí dice que no. Qué tremendo, ¿no? ¿Sí me doy a entender, hermanos? Amén. Amén. Hay personas en la iglesia que usted va a conocer. Escúcheme bien, por favor, para que aprenda a discernir. Repita esa palabra, discernir. Discernir. Amén. Hay personas adentro de las congregaciones. No estoy hablando de esta, estoy hablando de las congregaciones. Yo conozco muchas congregaciones, hermanos. Pero hay personas adentro de las congregaciones que hacen lo mismo que Diótrefes. Algunos son líderes, otros no. Cuando hablo de líderes, hablo de cantantes, hablo de predicadores, hablo de ministros, a veces hasta los mismos pastores. Qué pena, ¿no? Qué pena que un pastor, la voy a poner de ejemplo yo, para no hablar de otros. Qué pena que el pastor, amén, venga a predicar y se vaya y le diga a otras iglesias allá, a donde va a otra parte, no, la iglesia de Riley no más vieras. No, ya ni ganas tengo de ir. Santo. Qué pena sería eso, ¿no? Que yo empezara a hablar mal de esta iglesia, que yo empezara a hablar de una persona de esta iglesia, que yo empezara a hablar mal del que canta o de la que canta, que yo empezara a hablar mal de los que recogieron la ofrenda, que yo empezara a hablar mal, ¿sí me doy a entender, hermanos? Amén. Eso hacía Diótrefes, Amén. estaba haciendo lo malo, era de mal ejemplo, de mal testimonio. Y el apóstol Juan le dijo a Demetrio, no sigas el ejemplo de él, evítalo, no te juntes con él. Amén. 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 Hay que tener cuidado, hermanos. Amén. Miren, yo fui a tomar una clase en la universidad, una clase en donde el maestro que impartía la clase un día dijo, quiero preguntarles a ustedes, ministros, la mayoría éramos ministros, y otros pastores, quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes cómo se expresan de su iglesia? ¿Qué opinión tienen de su iglesia? Pues ahí se levantaron unos 2, 3. Empezaron a hablar. Y se levantó una hermana. Yo fui testigo de eso. Y empezó a hablar cosas. Entonces, todos allí, pues, estábamos ahí sorprendidos, ¿no? Entre ellos yo. Pero ya que terminó de hablar aquella persona, dijo el maestro, ¿escucharon todos, hermanos? No, pues que sí. No, pues que amén. Bueno, ¿y qué a alguno de ustedes le gustaría ir a visitar esa iglesia? Porque yo no, dijo. Yo no. Yo nunca voy a ir a esa iglesia que acaba de decir la hermana. Porque, pues, no, pues ya nos dijo cómo son y qué son. No. Entonces dijo, si ustedes hablan mal de su iglesia, ¿qué no van a hablar de mí? Si ustedes hablan mal de un hermano o de una hermana, ¿qué me espero yo? Amén. Amén. Hay que cuidar nuestras palabras, como dice la palabra de Dios aquí en Efesios capítulo 5 dice, miren lo que dicen, hermanos, dice, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Verso número 3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a los santos. Y dice en el verso 4, dice en el Efesios 5:4, dice,
ni palabras deshonestas. ¿Qué es eso de palabras deshonestas? ¿Alguien lo sabe? Es lo contrario a lo honesto. Una palabra deshonesta es una calumnia, una mentira, una murmuración, un chisme. Si usted escucha a un hermano o una hermana que trae un chisme, una calumnia, una murmuración, dígale, paz de Cristo. Amén. Eso eso no es de Dios. A mí no venga conmigo a hacer eso, hermano, en el amor de Cristo, dígale. Si acaso llega a conocer a una persona así. ¿Sí me doy a entender, hermano? Amén. Eso es lo que el apóstol Juan le pedía a Demetrio. Y eso es lo que el apóstol Pablo le dice a los efesios. Dijo, ninguno de ustedes como hijos de Dios puede andar con esas cosas, hablando palabras deshonestas. ¿Qué más dice? ¿Qué más dice? Ni necedades. Dice, ni necedades. ¿Qué más? Ni truanerías, o sea, ¿qué es una truanería? Bueno, es como ¿cómo se comporta un truán? Una persona que hace, pues digamos, cosas deshonestas, ¿no? O sea, malos negocios y todo eso, o que anda aprovechándose de los hermanos. Amén. Como allá en la iglesia donde yo pastoreo, allá en Paso Robles, hermanos, llegaba una persona allí, nomás llegaba a pedir dinero. Entonces, la primera vez que yo lo miré, me conmovió, mucho me conmovió. Y yo de mi bolsa, pues le di una ofrenda muy buena, ¿no? Le dije, para que pues, busques un lugarcito por ahí, te vas a ayudar y para que comas y busques tu trabajo. Sí, quiero trabajar y quiero venir a la iglesia, me dijo. A la siguiente semana llegó y otra vez pedir dinero, pero llegó ya con Y lo vieron tomadito, ¿verdad? Alcoholizado. Y le digo, no, le digo, no. Aquí la iglesia, le digo, no es para esto, no es para que nosotros te estemos dando dinero para que tú te vayas a tomar o a beber. Ya me dijeron muchos hermanos de que te han visto de que andas ahí por las calles ahí tomando. Entonces aquí no vamos a darte dinero para eso. Porque tú no tienes necesidad. Nosotros no podemos sostener tus vicios, tus adicciones. Tú tienes que cortar eso si quieres que Dios te restaure, te ayude y te salve. Amén. ¿Verdad? Entonces no, hermanos, y volvió a ir otra vez lo mismo hasta que le dije, no, aquí no es casa de beneficencia pública, la iglesia no está para eso, la iglesia puede ayudar en algún momento, ¿verdad? A una persona necesitada, pero no siempre, no es su misión. Amén. Su misión es, ¿qué cosa? Enseñar la palabra de Dios. Su misión es compartir la palabra de Dios, compartir la doctrina. Amén, hermanos. Amén. Entonces, esa es la razón por la que el apóstol Pablo le escribe a los efesios y les dice cosas que no convienen, sino antes bien, dice, acciones de gracias. ¿Cómo debemos andar nosotros como hijos de Dios? Siempre agradecidos, dándole, así como lo hacemos aquí, ¿verdad? Que nos levantamos a darle gracias a Dios y decir, Señor, gracias por las bendiciones que me has dado. Señor, te quiero cantar un canto. Amén. Señor, te doy la honra y te doy la gloria porque me has dado trabajo, me has dado vida. Mira, me has dado una congregación, un lugar tan bonito aquí donde estoy a gusto recibiendo la palabra, Señor, y que me va a ayudar, me va a fortalecer. Amén. me va a dar la sabiduría para poder yo caminar allá afuera. Amén. Gloria a Dios. ¿Verdad, hermanos? Gloria a Dios. Porque aquí muy a gusto, pero allá afuera está la guerra. Allá afuera está la guerra. Aquí no, aquí. De modo que yo me peleé con mi hermano Luis. No, aquí pura paz de Cristo y buen saludo, ¿verdad? Y Dios te bendiga y amén, y gloria a Dios, y nos gozamos, amén, hermanos. Amén. Pero allá afuera hay otros que no son como nosotros.
Ahí está la batalla. Hermanos preciosos, cuando yo oí el maestro que dijo, yo no voy a ir a esa congregación donde la hermana habló, yo pensé luego, ni yo nunca tampoco. Yo cuando recién me convertí, ya les conté, ¿no? Fui a una iglesia, la primera iglesia que fui, allá en Phoenix, Arizona. Pues fue debut y despedida. ¿Qué es debut y despedida? Que nomás fui esa vez. Amén. Por el mal ejemplo que miré ahí. Mal ejemplo que miré ahí. Paz de Cristo. Amén. Hay que evitar los malos ejemplos. Hay que seguir los que son dignos de imitar. ¿Por qué? Porque hay hermanos, hay hermanas que sí podemos imitarlos a ellos. Porque son de buen testimonio, porque aman a Dios, porque se comportan como hijos de Dios, en donde sea que los miramos, porque no se avergüenzan del Evangelio, porque sirven a Jesucristo, porque adoran al Señor. Entonces, esos son buenos ejemplos que nosotros podemos imitar. Amén. Amén. Son buenos ejemplos para nosotros, pero también nosotros debemos ser imitables. Recuerde que hay personas a nuestro alrededor que nos miran. Ellos están pendientes de lo que hacemos, de lo que hablamos. ¿Me doy a entender, hermanos? Amén. De eso se trata esta enseñanza, Amén. queridos hermanos. Amén. Si usted mira a un hermano de buen testimonio, una hermana de buen testimonio, imítela. Amén. Aprenda de ella, de sus Amén. ejemplos. Amén. 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 Los malos ejemplos, hasta luego. Bye bye. Ujú. Yo eso practico. Yo veo un hermano, alguien que me da mal ejemplo, un líder. Bye bye. Ya no más. Amén. Amén. Eso hago yo. Usted aprenda. Amén, hermanos. Amén. Amén. Cuando un hermano o una hermana se acerca a su casa porque lo van a visitar, o usted va a visitar a un hermano o una hermana, y se van a empezar a hablar de murmuraciones, de chismes, de calumnias, salga corriendo rápido. Amén. Amén. ¿Sí o no? Amén. Porque a veces así pasa, hermanos. Hebreos 13:7. Hebreos 13:7. ¿Se le hace duro lo que estoy hablando o está bien? No, está bien. Hebreos 13:7. Es la Fíjense lo que palabra de dice. Dios. Dice Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. ¿Qué hicieron los pastores? Hablaron la palabra de Dios. Como el esposo de mi hermana Mercedes, él habló la palabra de Dios aquí en esta congregación. Algunos lo conocieron. ¿Sí o no? Ah, acuérdense de él. Acuérdense de los ejemplos que dio. Yo, lamentablemente, no lo conocí en persona. He oído de él. Pero estoy seguro de que les habló la palabra de Dios. Amén. Entonces, los buenos ejemplos de ese hombre son dignos de imitar. Amén. Mis hijos quieren Amén. dice que ellos quieren ser como sus Ah, ya ve, los hijos del hermano, pues recibieron buen ejemplo y quieren ser como él. Dice aquí: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios y considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. ¿Qué está diciendo? Que imitemos la fe de los pastores que tienen buena conducta. Amén. 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 Nomás la hermana María dijo amén. Amén. Otra vez, digan. Otra vez. Amén. 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 Digan todos amén, hermano. Amén. ¿Sí lo creen? Amén. Gloria a Dios. Ya vamos a terminar. Porque el calor está como que, Está fuertecito. ¿verdad? Está fuerte. Dice: acordaos de vuestros pastores e imiten su fe. La versión moderna, en lenguaje sencillo, dice: sigan su ejemplo. Ujú. ¿Cómo le parece? Amén. Sigamos su ejemplo. Yo conozco pastores que para mí han sido de mucha bendición, Amén. hermanos.
Amén. Son de mucha bendición. Amén. Y yo lo bueno rápido lo agarro. Me gusta ver Amén. lo que hacen y digo, "Oh, eso me gusta a mí. Yo lo voy a hacer también". Amén. Amén. Ujú. Y no digo que sean perfectos, pero hay buenos ejemplos. Acuérdense que nosotros nos estamos perfeccionando, no a nosotros mismos, sino que hay uno que comenzó una buena obra en nosotros y nos está perfeccionando, dice la palabra de Dios. Al final dice perfeccionará, nos perfeccionará. Amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Hebreos 6:12, allí en la misma página de Hebreos 6:12 dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas, Hebreos 6:12, estaba en el capítulo 3. Hebreos 6:12 dice así, a fin de que no os hagáis perezosos. Voy a leer el verso 11, dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza. A fin, verso 12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. El deseo del escritor de la carta a los Hebreos dice aquí con claridad, dice, no queremos que se vuelvan perezosos. Hay hermanos que se vuelven perezosos. Ujú. Y es verdad. Duran muchos años adentro de la iglesia, pero nunca han hecho ni quieren hacer nada. Disculpe que le diga eso, pero es la realidad. Ujú. Eso es lo que significa. Amén. Amén. Hay hermanos que se quejan todo el tiempo porque no les voy a decir mucho porque se van a enojar. No quiero que se enojen, porque el que se enoja lo regaña a Dios. Miren, hay hermanos que se les pide que hagan cosas y se molestan. Ay, otra vez a mí, ¿por qué no le dijo al hermano o a la hermana? Otra vez a mí, otra vez me pidieron a mí. Entonces, quiero decirles lo siguiente, hermanos, con mucho cariño, les voy a decir esto. Si usted se queja delante de otras personas que no son de la iglesia, de esas cosas, tenga cuidado, Ujú. porque lo que está haciendo es dando un mal testimonio Sí, con es aquellas verdad. personas. Así es. Tenga mucho cuidado, tengamos mucho cuidado. Ujú. Amén. Amén. ¿Sí me dio a entender? Amén. Amén. Si usted le dice al vecino o al hijo, a la hija, al pariente, cosas que no le gustan en la iglesia, eso se llama mal ejemplo. Está hablando del cuerpo de Cristo. A ver, hágale así. Mejor doblemos las rodillas y démosle la queja al Señor. Amén. No me gusta esto, por favor ayúdenme. Lo va a ayudar. Nos va a ayudar. Amén. No queremos que se vuelvan perezosos. Sigan el ejemplo de los que confían en Dios, dice la versión de lenguaje sencillo. Ujú. Sigan el ejemplo. A ver, repita, seguir el ejemplo. Seguir el ejemplo de confiar en Dios. Ejemplo. Voy a terminar. Cuando Pablo les escribió a los Efesios, les dijo que imitaran a Dios. Ujú. ¿Verdad que sí? Amén. Sean imitadores de Dios como hijos amados. Ujú. Sean imitadores de Dios como hijos amados. ¿Y cómo voy a imitar a Dios si no lo veo? A ver. Sí lo puedes ver. Y lo puedes oír en un hermano o en una hermana. Ujú. El que tiene el Espíritu de Dios y es de buen testimonio, ahí puedes ver a Dios. Ujú. Ahí podemos ver a Dios. Amén. ¿Y cómo lo podemos imitar? Con su ejemplo. Amén. No sé si ustedes me comprenden, Amén, hermanos, pero amén, los veo amén. muy cansaditos. Amén. Cuando Pablo les dijo a los Efesios estas palabras, él tenía la esperanza de que iban a aprender a tener una mejor vida cristiana, un mejor testimonio, porque el evangelio apostólico, hermanos, no estaba escrito. No, o sea, los Efesios no tenían lo que nosotros tenemos. Por eso el apóstol Pablo les mandó una carta, y esa carta se la leyeron allá. Ujú. No era la Biblia, era una carta, Amén. era un pergamino. Ujú. Y ahí estaban las palabras del apóstol Pablo, les dijo lo que debían de hacer. Amén.
Amén. Ahora nosotros, ¿sabe qué? Tenemos una dificultad, abrimos la Biblia y ahí está el consejo. Amén. Tenemos un problema, abrimos la Biblia y ahí está el consejo. Es decir, Dios nos enseña qué hacer. Amén. Dios nos dice qué hacer. Amén, amén. 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 Y lo hacemos por la fe. Diga gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Porque los efesios todo lo tenían que hacer por la fe. Todo lo que hicieron lo hicieron por la fe. Amén. 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 Les leo la última escritura. La última escritura y les pido que se pongan de pie, por favor. Yo creo que ya me comprendieron, ¿verdad? Filipenses capítulo 4 y verso número 8. Aleluya. Filipenses capítulo 4 verso 8 dice así. Nomás le voy a leer la escritura porque es un consejo. Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, Amén. todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, En esto pensaba. si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Amén. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, Amén. y el Dios de paz estará con vosotros. Amén.